Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este último video de la serie Distintas formas de joropo en el cuatro venezolano. El día de hoy hablaremos del joropo oriental. Cuando hablamos de la región de Oriente podemos referirnos a la zona norte de Oriente o a la zona de Guayana. Sin embargo, cuando decimos joropo oriental nos referimos a la primera, ya que el joropo guayanés es totalmente distinto y tiene sus propias características. Ese joropo oriental podemos dividirlo básicamente en dos formas principales: la zona de Sucre y parte de Anzoátegui, y el joropo que se hace en Nueva Esparta, que es un poco diferente. En este caso vamos a hacer un poco más de énfasis en ese joropo o cómo se acompaña el joropo en la zona de Sucre. Lo primero que es importante aclarar es que en cuanto al cuatro, el cuatro que se toca en Oriente, hay distintos estilos. Algunos de ellos han cambiado con el tiempo, otros se han mantenido, pero hoy en día podemos encontrar varias formas distintas. Sin embargo, vamos a trabajar hoy con algunos detalles que tienen todas esas formas o la mayoría de ellas en común. Anteriormente vimos cómo distintas formas de joropo varían sutilmente en cuanto al acompañamiento del cuatro. Sin embargo, cuando escuchamos la forma como se acompaña el joropo oriental, ya no hay sutileza. Para mí, en mi opinión, es la forma de joropo, por lo menos en el 4, más característica, que se diferencia con mayor facilidad de las demás. Y vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Voy a tocar algunos compases con la base del joropo llanero, luego con la base del joropo guayanés, luego la base del joropo de Guaribe y por último el joropo oriental. Como verán, es sumamente distinto a las otras formas. ¿Por qué? Básicamente por tres elementos básicos. Primero, la ausencia del freno hacia abajo. Generalmente el joropo oriental, la forma de acompañar el joropo oriental con el 4 no lleva el freno hacia abajo, o en caso de llevarlo, dependiendo de cada estilo, de cada intérprete, es muy sutil. El segundo detalle o el segundo elemento a destacar es la presencia del floreo. El floreo es cuando abrimos los dedos de esta manera. Y es muy característico del joropo oriental. No es sencillamente un adorno, es parte de cómo se suele acompañar esta forma del joropo. Y el tercer elemento que considero que es muy importante, que hace de esta base del joropo muy distinta a las demás, es una especie de tumbao. Vamos a llamarlo así porque no hay otra forma de decirlo. Vendría siendo algo así. Voy a hacer una base muy sencilla tratando de exagerar un poco ese tumbao. Ok, eso es algo que está presente en casi todos los estilos del 4 oriental. Casi todos los intérpretes reconocidos tienen ese tumbado particular, unos más que otros, unos lo resaltan más que otros, pero está presente en prácticamente todos esos estilos y consiste simplemente en el tercer movimiento, que es un movimiento hacia arriba, adelantarlo un poco. Es importante que al hacer este movimiento adelantado no adelante todo lo demás queda en su sitio. ¿Okay? Esa es, digamos, la parte compleja de este elemento particular. Vamos a hacerlo ahora con metrónomo. Fíjense que consiste simplemente en tocar la base normal, el joropo que siempre hemos trabajado, quitando el freno y, como ya lo dije antes, ese tercer movimiento, ese movimiento hacia arriba, hacerlo un poco adelantado. Ok, en cuanto al floreo, hay varias formas de aplicar el floreo. El floreo, como ya lo dije, consiste en abrir los dedos. Sin embargo, la muñeca sigue presente. Siempre la muñeca va a actuar. No se trata de hacer esto y la muñeca fija. Hay que utilizar la muñeca.
El floreo puede ser con todos los dedos, incluyendo el pulgar. Hay quienes usan 4 dedos solamente, 3 o hasta 2, solo el pulgar y el índice. Recomiendo en un principio comenzar con el índice y el pulgar, y vamos a hacerlo hacia abajo de esta manera. Procurando que cada dedo pase por todas las cuerdas un poco más lento que de costumbre. A eso vamos añadiendo cada dedo. Recuerden, manteniendo el movimiento de la muñeca. Ahora con 4 dedos, cada pulgar, índice, medio y anular. Y opcionalmente pueden agregar el meñique. Ok, ahora, ¿dónde o en qué momento se aplica el floreo? Hay básicamente 3 formas de aplicar el floreo. La primera y la más común es, si estamos en 3×4, aplicarlo en el segundo tiempo. 1, 2, 3, 1, 2. ¿Ok? Sería de esta manera. Bien, ¿cómo vamos a practicar este ejercicio? Cuando aplicamos el floreo en el segundo tiempo, vamos a imaginar que sustituimos el freno, que ya sabemos que no va en este joropo, pero ya estamos acostumbrados con los joropos anteriores. En vez de hacer ese freno, vamos a hacer el floreo. Es decir, en vez de hacer esto, hacemos esto. Ok, lo practicamos lento primero. Y poco a poco vamos a ir subiendo la velocidad. Ok, la segunda forma de aplicar este floreo es en el primer tiempo. Sería de esta manera. Ok, es la misma dinámica que en el ejercicio anterior y muy importante, tanto para el primer caso como el segundo, tratar de que el floreo no retrase todo el movimiento que sigue. Ok, tratar de que todo quede en su sitio. Vamos a hacerlo ahora con metrónomo. Primero el floreo en el segundo tiempo y luego en el primer tiempo. Ok, ahora lo ideal es combinar o alternar la base con algunos de estos floreos. Nunca hacer, o por lo menos evitar, hacer varios floreos seguidos. Puede hacerse dependiendo de la situación, pero vamos a tratar de evitarlo y alternar la base con cualquiera de estos dos floreos. Por ejemplo, ok, y hay una tercera forma de aplicar el floreo hacia abajo, que es si estamos en 3×4 en el tercer tiempo. Es la menos común, pero también la podemos encontrar sobre todo en las grabaciones más antiguas de joropo oriental. Sería de esta manera. La complejidad de este ejercicio, o por lo menos de aplicar el floreo en el tercer tiempo, es que hay que recoger la mano un poco más rápido, porque inmediatamente después del floreo viene el freno hacia arriba. Para eso recomiendo no usar todos los dedos al principio, sino índice y pulgar. Bien, y con esas 3 formas podemos empezar a jugar con la base, tratando de hacerlo lo más aleatorio posible. Como les dije antes, existen distintos estilos para tocar el joropo oriental en el 4, para acompañar ese joropo en el 4. Esos estilos pueden variar dependiendo de la zona o dependiendo del intérprete, y también me atrevería a decir que dependiendo del tipo de instrumento que estamos acompañando. El joropo oriental es el joropo más diverso en cuanto a instrumentos solistas, es decir,
Así como en el llano está el arpa o la bandola como instrumento solista, en el joropo de Guaribe está la bandola de Guaribe, en el joropo guayanés está principalmente la bandola, en el joropo oriental no solamente está la bandola, sino el bandolín, que es como ellos llaman la mandolina. Está presente también el violín, la cuereta, que es como llaman al acordeón, la sinfonía, que es como llaman la armónica, en fin. Y dependiendo de qué instrumento esté interpretando el joropo, la dinámica del joropo puede variar un poco y eso puede influir en la manera de acompañar con el cuatro. Esto es algo un poco más sutil, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Hay cuatristas que afincan un poco el acento en donde iría un freno en el caso de que lo hubiera, por ejemplo. Hay quienes solamente usan el floreo, incluso hay grabaciones antiguas donde podemos escuchar un cuatro que no lleva ni floreo, a veces hasta ni no lleva freno hacia arriba, no lleva acento y puede sonar algo como esto. Pero fíjense que tiene ese particular tumbado que le da esa gracia al joropo oriental. En fin, son distintos elementos que podemos ir combinando para entender un poco cómo se acompaña este joropo. Fíjense que es mucho más complejo que las otras variantes, no quiere decir que el joropo como tal sea más complejo, estamos hablando específicamente de la forma como se toca el 4, como el 4 acompaña al joropo. Además de los floreos, además de ese tumbado especial y además de la ausencia de freno, hay un elemento también que no se nos puede escapar y es como una especie de arrastre que también puede llamarse floreo hacia arriba, que puede usarse con un solo dedo como el índice, puede usarse con el índice y el pulgar, o incluso algunos lo hacen con varios dedos, con 3 o 4 o toda la mano. En este caso vamos a practicarlo primero con el índice y sería algo así. Consiste en subir, en vez de con el pulgar, subir con el índice, arrastrándolo. Y esto lo podemos aplicar en distintos momentos. Por ejemplo, en el primer movimiento hacia arriba, vamos a hacerlo así. También podemos aplicarlo en el segundo movimiento hacia arriba. Y podemos hacerlo tanto en el primer movimiento hacia arriba como en el segundo. Entonces, esto también lo podemos empezar a combinar con la base y con los distintos floreos. Para ordenarnos un poco, yo recomiendo al momento de empezar a combinarlos, primero tenemos que dominar hasta cierto punto cada uno de estos efectos y luego empezar a combinarlos. Entonces, para combinar el arrastre o el floreo hacia arriba con el floreo hacia abajo, recomiendo lo siguiente: pensar en el floreo hacia abajo y hacer el arrastre antes, ¿ok? Vamos entonces a practicar haciendo el floreo hacia abajo en el segundo tiempo, haciendo el arrastre hacia arriba antes de ese floreo. Es decir, podemos incluso hacer el arrastre antes y después del floreo, sería así. También podemos hacer el arrastre incluyendo el dedo pulgar, esto ya es un poco más complejo, sería subir con ambos dedos arrastrando, ¿ok? Podemos ahora también combinar el arrastre con el floreo hacia abajo en el primer tiempo, obviamente haciendo el arrastre después, sería así. Y bueno, todas las combinaciones que se les pueda ocurrir usando el arrastre hacia arriba, los floreos hacia abajo, la base sola, e incluso podemos hacer la base utilizando los arrastres hacia arriba. Ahora vamos a hablar brevemente de
la estructura o las formas que podemos encontrar en el joropo oriental. El joropo oriental está constituido básicamente por el golpe o el joropo, que es el joropo de autor, y una segunda fase que puede ser opcional, pero es muy común, que puede ser golpe de arpa o estribillo. El golpe de arpa y el estribillo son algunas de las formas fijas para improvisar. Son de las más importantes, son las dos formas más importantes del joropo oriental. Y suele suceder así, generalmente primero hay un momento en el que se hace el joropo como tal, el joropo de autor o el golpe, y luego se pasa o al estribillo o al golpe de arpa, y en algunos casos se puede pasar al golpe de arpa y al estribillo. Y casos más complejos también pueden pasar o devolverse del estribillo al joropo o del estribillo al golpe de arpa y así sucesivamente. En el video de hoy vamos a trabajar con un joropo y vamos a cambiar a golpe de arpa. El cambio de estribillo o el estribillo como tal podemos analizarlo en videos próximos. Es algo un poco más complejo que requiere de un poco más de atención y manejo de los elementos básicos del joropo oriental. Vamos a acompañar un joropo tocado en bandola, una bandola totalmente distinta a las demás. Esta es la bandola oriental, que también es de 8 cuerdas, es decir, 4 órdenes dobles, solo que esta es un poco más pequeña que la bandola de Guaribe y Guayana, y las cuerdas son de nylon. Entonces es un sonido menos metálico, un poco más dulce que las demás. Vamos a hacer un joropo del maestro Pedro Andrade titulado El Astillero. Está en sol mayor, está en 3x4. Importante saber que en el joropo oriental también hay joropos en 6x8. Recomiendo al principio acompañarlo haciendo la base más sencilla y poco a poco ir incorporando los otros detalles. Ok, recuerden practicar cada detalle, cada floreo, cada efecto por separado antes de acompañar el joropo como tal. Y al acompañarlo procuren hacer sobre todo la base y poco a poco ir incorporando los demás elementos. Bien, esto ha sido todo por ahora, nos vemos en próximos videos, espero que les haya gustado, practiquen bastante y cuídense mucho. Hasta luego.